Bien, vamos a ver ahora lo que sería la segunda parte del tema de cambios de estados de agregación, completando el video anterior con algunos nuevos conceptos y definiciones. Vamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos entonces una presentación que nos va a servir de apoyo, igual que en el caso anterior. Y vamos a comenzar charlando acerca de qué se entiende o qué es la presión de vapor de un líquido puro. Siempre, igual que en el caso anterior, estamos hablando de sistemas puros. Por ejemplo, si nosotros dejamos un líquido en un recipiente abierto, sabemos que demorará más, demorará menos, según la cantidad de líquido que pongamos, según quién sea el líquido, según la temperatura del ambiente, según si hay corrientes de aire o no, pero en los hechos ese líquido termina por evaporarse, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros habitualmente cuando no queremos que eso suceda? Si queremos mantener el líquido en el recipiente, dejarlo, volver dentro de 2 o 3 días y que el líquido esté allí. Bueno, lo que hacemos es tapar el recipiente, es decir, transformamos ese sistema abierto en un sistema cerrado. La cantidad de líquido entonces allí permanece constante. Cabría preguntarse si eso se debe a que el líquido ha dejado de evaporarse, ¿sí? O a que el líquido continúa evaporándose, pero por alguna razón la cantidad de líquido no disminuye. Lo segundo parecería un poco extraño, ¿no? Sin embargo, precisamente eso es lo que ocurre. Si nosotros colocáramos ese líquido en un recipiente cerrado con un manómetro, recordemos, es un instrumento que nos permite medir la presión dentro de un recipiente, veríamos que recién armado el sistema, la presión va aumentando. Estamos hablando siempre de un sistema que se encuentra a temperatura constante. No lo estoy calentando ni lo estoy enfriando. Veo que la presión va aumentando, cosa esperable, porque yo digo, bueno, aquí está habiendo evaporación, se va acumulando vapor dentro del recipiente y la presión debería aumentar. En determinado momento, esa presión deja de aumentar, permanece constante, y es el momento en donde yo diría, bueno, parecería que todo se detuvo. Sin embargo, lo que nos está ocurriendo aquí es que desde el punto de vista observable, desde el punto de vista macroscópico, el sistema efectivamente parece detenido. O sea, la cantidad de líquido ya no disminuye más, la presión ya no aumenta más, lo que me indicaría que la cantidad de vapor presente aquí en esta cámara libre tampoco cambia. Pero sin embargo, lo que está ocurriendo allí, desde el punto de vista corpuscular, es que se están dando dos fenómenos opuestos, ¿no? Lo que sería la evaporación y la condensación, ocurriendo de manera similar, contrarrestando uno al otro. Es decir, a partir de este momento el sistema entra en lo que nosotros ya hemos definido como una situación de equilibrio dinámico. Macroscópicamente parece detenido, no se observan cambios, pero a nivel corpuscular no está detenido. Es decir, hay moléculas de la superficie del líquido que se me escapan a la fase de vapor y simultáneamente hay una cantidad equivalente de moléculas que están en la fase de vapor que chocan contra la superficie del líquido y quedan adheridas a él. A esa presión constante, esa presión que queda fija y que se estabiliza, es a la que nosotros le llamamos presión de vapor de este líquido a esta temperatura. Entonces, ¿qué sería la presión de vapor de un líquido? Bueno, es la presión de vapor, perdón, es la presión que ejerce el vapor en equilibrio dinámico con su propio líquido
a una cierta temperatura. La presión de vapor depende solamente de dos cosas, de la sustancia y de la temperatura. O sea, a una cierta temperatura, sustancias diferentes van a tener diferentes presiones de vapor. Si yo cambio la temperatura, la presión de vapor de una sustancia se va a modificar. Y depende solamente de eso, o sea, no depende, por ejemplo, de si yo tengo un recipiente muy grande con un poquito de líquido en el fondo nada más, si yo tengo un recipiente muy grande con la mitad llena de líquido, si yo tengo ese recipiente muy grande con líquido casi hasta arriba, o si tengo un recipiente pequeñito con poco líquido, o si tengo un recipiente pequeñito con la mitad de su contenido lleno de líquido. En cualquiera de esos casos, si el líquido es el mismo y la temperatura es la misma, la presión que se va a alcanzar y se va a estabilizar en esos recipientes va a ser la misma, va a tener el mismo valor. Lógicamente, si el recipiente es muy grande y la cantidad de líquido es muy pequeña, la cantidad de vapor necesaria, los moles de vapor necesarios para lograr alcanzar la presión de equilibrio van a ser mayores que los necesarios en el caso de que el recipiente esté por la mitad o que esté casi hasta arriba, simplemente porque el volumen de cámara libre que hay que completar para alcanzar la presión de vapor a esa temperatura, es diferente en cada caso. Pero la presión de equilibrio va a ser la misma. Entonces dijimos, ¿de qué factores depende la presión de vapor? Lo primero que mencionamos es que depende de la sustancia. O sea, cada sustancia tiene su propia presión de vapor cuando está a una determinada temperatura al estado líquido. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva la presión de vapor está asociada a la volatilidad del líquido, ¿no? Y se puede interpretar como consecuencia de las fuerzas de atracción que hay entre sus partículas. Un líquido en donde las fuerzas de atracción son bajas es un líquido en donde sus partículas pueden escapar unas de la atracción de las otras e irse de la fase líquida a la fase de vapor más fácilmente que otra sustancia en donde las fuerzas de atracción son más grandes. Decimos que en ese caso la sustancia es más volátil, ¿no?, que la segunda sustancia. Por ejemplo, la acetona, que es más volátil que el agua, eso lo sabemos de la vida diaria, ¿verdad? Si ponemos un par de gotitas de acetona y un par de gotitas de agua en una mesa y las observamos, la acetona desaparece rápidamente y el agua no. Bueno, entonces puedo decir tranquilamente que las fuerzas de atracción que hay entre las partículas de acetona, entre ellas, es notoriamente menor que la que hay entre las moléculas de agua, entre ellas. O sea, es un líquido más volátil la acetona que el agua, a igual temperatura, en iguales condiciones. La temperatura, dijimos, es el segundo factor del que depende la presión de vapor de un líquido. Y la tendencia que tiene es a aumentar a medida que aumenta la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Pero además lo hace exponencialmente. Es decir, un aumento de 10 grados en la temperatura, si esos 10 grados están entre 10 y 20 grados Celsius, provoca un determinado aumento en la presión de vapor. Pero si esos mismos 10 grados aumentan, por ejemplo, entre los 70 y los 80, provocan un aumento de presión de vapor mucho más marcado. Entonces, no es igual el efecto de un mismo aumento de temperatura sobre la presión de vapor si ocurre en rangos de temperatura diferentes. Cuanto más alto es el rango de temperaturas, mayor ahí será aumento en la presión de vapor con un mismo aumento de temperatura.
¿Cómo podríamos nosotros comprobar eso? Bueno, haciendo una serie de experimentos de este tipo, ¿no? Es decir, en un recipiente cerrado con un manómetro, donde colocamos el líquido y se ha evacuado por completo cualquier otro gas que haya allí adentro. Medimos la temperatura del líquido y esperamos a que se estabilice la presión y decimos, bueno, este es el valor de presión de vapor a esta temperatura. Luego cambiamos la temperatura del líquido, por ejemplo, la aumentamos, esperamos que la presión se estabilice y volvemos a medir. Y nos vamos a encontrar que efectivamente la segunda presión es mayor que la primera. Y si eso lo hacemos muchas veces, podemos construir gráficos de presión de vapor en un eje y temperatura en el otro. O sea, gráficos de este tipo. Aquí tenemos justamente la presión de vapor en milímetros de mercurio. Recordemos que es lo mismo que decir torricellis o tor. Y aquí tenemos la temperatura, ¿sí?, de los diferentes líquidos. Entonces tenemos acá el gráfico para el éter dietílico, aquí para el cloroformo, aquí para el tetracloruro de carbono y aquí para el agua. Observemos justamente lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Un aumento de 20 grados de temperatura, vamos a usar la gráfica del tetracloruro, ¿no? Un aumento de 20 grados en la temperatura para el tetracloruro hace que la presión de vapor vaya más o menos de los 100 torr a los 200. O sea, aumentó 20 grados, entre los 20 y los 40 provocaron un aumento de 100 torr en la presión de vapor. Los mismos 20 grados entre 60 y 80 provocan un aumento en la presión de vapor que se nos va, pongamos que de unos 430 torr a unos 600, a unos 800 torr. De 430 a 800 torr. Aumentó 370 torr si yo aumenté la temperatura a 20 grados, entre 60 y 80, y aumentó solo 100 torr si yo provoqué un aumento en la temperatura de 20 grados también, pero entre 20 y 40. Entonces, eso es lo que provoca que justamente la curva tenga esta forma tan particular. ¿Para qué me sirve este gráfico? Bueno, me sirve, por ejemplo, para saber justamente cuál es la presión de vapor de cualquiera de estos líquidos a cualquier temperatura. Yo quiero saber cuál es la presión de vapor del cloroformo a 60 grados, vengo acá y leo. ¿Sí? Sería 760. Me sirve también para saber entonces que el éter es más volátil que el cloroformo, porque a cualquier temperatura la presión de vapor del éter está muy por encima de la presión de vapor del cloroformo, y que el cloroformo es más volátil que el tetracloruro de carbono, y que el tetracloruro de carbono es más volátil que el agua. ¿Y qué me permite además decir eso? Me permite decir que las fuerzas de atracción en el éter entre sus moléculas son notoriamente menores que las que hay entre las moléculas de cloroformo. Y a su vez, las fuerzas de atracción entre las moléculas de cloroformo son menores que las que hay entre las de tetracloruro de carbono. Y que las fuerzas de atracción que hay entre moléculas de tetracloruro de carbono son menores que las que hay entre moléculas de agua. Todo eso nosotros lo podemos ver, lo podemos deducir, observar a partir de este gráfico que está aquí. Vamos a ver alguna actividad entonces usando justamente estos gráficos. Dice por aquí, ¿cuál sería la sustancia con fuerzas de atracción más débiles? Bueno, ya lo estábamos mencionando recién, ¿no? Es decir, la sustancia más volátil, aquella que a cualquier temperatura tenga una presión de vapor más alta, o sea,
desprenda más cantidad de vapor para llegar al equilibrio. Entonces, a 20 grados, por ejemplo, ¿sí?, la presión de vapor del éter dietílico es notoriamente superior a la de los otros tres, a 40 también, a 50 también, o sea que, sin lugar a dudas, el que tiene las fuerzas de atracción más débiles es el éter dietílico. Entre el cloroformo y el tetracloruro de carbono, ¿cuál de ellos es el menos volátil? El tetracloruro de carbono, porque para cualquier temperatura la presión de vapor del tetracloruro está por debajo de la presión de vapor del cloroformo. Si los cuatro líquidos, sirvieran para limpiar una superficie, pero ésta se tuviera que secar rápidamente, ¿cuál de ellos usarías? O sea, yo quiero limpiar una superficie, pero quiero que se seque muy rápido porque voy a trabajar allí, no puedo estar esperando. Bueno, voy a necesitar usar el líquido más volátil de todos. Por ejemplo, el éter dietílico, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el éter se podría usar para limpiar material de laboratorio que voy a utilizar luego rápidamente. Se va a secar muy rápido, lo uso como agente de limpieza y luego lo dejo allí unos segundos y lo puedo usar tranquilamente porque ya va a estar seco. Muy bien. Si en un recipiente cerrado y evacuado se halla tetracloruro de carbono a 40 grados Celsius de temperatura, ¿cuál será la presión que se registrará en su interior, o sea, en el interior de ese recipiente? O sea, yo en ese recipiente, es un recipiente cerrado, lo único que tengo es éter, ¿sí? Tetracloruro de carbono, líquido, va a desprender vapores. Pregunta, ¿cuál va a ser la presión que va a alcanzar como máximo ese sistema dentro de ese recipiente? 40 grados está por aquí, me voy hasta el tetracloruro, bueno, pues una presión de 200 torr. Ahí, ¿no? De 40 grados, 200. Esa sería la lectura que tendríamos en el manómetro, que nos está indicando la presión que hay en el interior del recipiente. Ahora vamos a ver una definición, como lo hicimos con la temperatura de fusión, que es la definición de temperatura de ebullición de un líquido. Dice, la temperatura de ebullición es aquella temperatura a la que se produce la coincidencia entre la presión de vapor del líquido y la presión que éste recibe sobre su superficie. Por ejemplo, si un líquido está sometido a una presión sobre su superficie igual a 500 torr, no importa quién la hace, ¿no? Ese líquido está sometido, está recibiendo una presión de 500 torr en su superficie, solo va a lograr hervir cuando llegue a una temperatura a la que su propia presión de vapor sea 500 torr. Eso es lo que estamos diciendo. Solo cuando se produzca la coincidencia de esas dos presiones, la presión que el líquido recibe sobre su superficie con la presión de vapor del líquido, en ese momento va a hervir el líquido, solo en ese momento. Y esa presión se alcanza cuando el líquido está a una cierta temperatura. Bueno, esa es la temperatura de ebullición del líquido a esa presión. O dicho de otro modo también, si la presión que se hace sobre la superficie del líquido es igual a la presión de vapor del líquido, entonces el líquido hierve. Por lo tanto, este gráfico que me sirvió para todas esas cosas que ya vi, pero que nació siendo un gráfico fundamentalmente que me permitía decir cuál es la presión de vapor de cualquiera de estos líquidos a cualquiera de estas temperaturas, ¿sí? Ahora tiene otra lectura, una nueva lectura. Me permite también decir
a qué temperatura va a hervir cualquiera de estos líquidos cuando esté sometido a diferentes presiones. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero hacer hervir mi líquido a 500 torr de presión, entonces la presión de vapor del líquido también tiene que ser 500. Y entonces yo me vengo a este gráfico y busco para ese líquido particular, por ejemplo, cloroformo, a qué temperatura alcanza una presión de 500 torr. A 50 grados. Entonces voy a decir que si yo tengo el cloroformo sometido a una presión de 500 torr, va a hervir a 50 grados Celsius. O sea, me sirvió también para hacer una nueva lectura de este gráfico. Y hay algo que es importante, y es comprender lo que se entiende por temperatura de ebullición normal. Dado que la temperatura de ebullición entonces cambia según la presión a la que el líquido se encuentra sometido, tomamos una temperatura de ebullición como referencia a la que le llamamos temperatura de ebullición normal, y que sería la temperatura a la que hierve cualquier líquido cuando se encuentra sometido a la presión normal, que se considera de 760 milímetros de mercurio o 760 torr o una atmósfera, ¿sí? Eso es porque si no, entraríamos en un lío, ¿no? Digo, si yo pregunto a una persona que vive en el Uruguay, acá al nivel del mar, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? Me dice 100 grados. Si yo se lo pregunto a una persona que vive en el altiplano boliviano, me dice, por ejemplo, 89 grados Celsius, siempre, ¿no? Los dos tienen razón, porque yo no les especifiqué nada más. Ahora, si yo digo en cualquier lugar del mundo cuál es la temperatura de ebullición normal del agua o de cualquier líquido, ahí todo el mundo tiene que responder lo mismo, porque es la temperatura a la que el líquido hierve, no a la presión que hay habitualmente donde yo vivo, sino a la presión de 760 torr. Aquí el término normal no es sinónimo de lo habitual donde yo vivo, es sinónimo de algo que está normalizado, algo que está bajo una norma, bajo un acuerdo, y el acuerdo es que la referencia son los 760 torr de presión. Vamos a una actividad. Dice, ¿cuál sería la temperatura de ebullición del éter dietílico a 500 torr de presión? Bueno, si nos fijamos acá, ¿verdad? 200, 400, 600, 500 torr están ubicados por aquí. El éter dietílico es la sustancia esta que está representado en su gráfico en azul. Y entonces digo, bueno, a 500 torr va a hervir más o menos a 25 grados Celsius, porque 20, 40, acá está 30 y queda más o menos en la mitad. Si tuviésemos un gráfico, por ejemplo, hecho en una hoja milimetrada, podríamos tener más precisión en lo que estamos diciendo, pero bueno, razonablemente parecería que es 25 grados Celsius, es la respuesta que voy a dar. Siguiente, dice, si tanto el éter dietílico como el cloroformo se encontraran en un recipiente abierto y ese día la presión ambiente fuera de 760 torr, hervirían a más o menos temperatura que cuando están a una presión de 500 torr. Bueno, si cualquiera de los dos están a esta presión de 500 torr, ¿no? El éter dietílico, ya vimos, herviría a 25 grados, el cloroformo herviría más o menos a unos 50 grados, ¿sí? Bueno, pero si estamos a 760 torr de presión, el éter dietílico pasa a hervir aproximadamente a unos 35 grados, más o menos, o 33 grados,
y el cloroformo a 60. O sea, la temperatura de ebullición aumentó cuando yo aumenté la presión a la que estoy sometiendo el líquido. Bien. Hemos terminado entonces nuestra parte 2 referente a cambios de estado y con esto damos por cerrado el tema. Nos vemos.